presenta un problema. Nosotros queremos hacer un programa de ajuste mucho más severo que el que pide el fondo. Pero a diferencia... A ver, el fondo te va a pedir una meta en términos fiscales, una meta en términos monetarios y una meta en términos de reservas internacionales netas. Siempre el corazón del problema es la meta fiscal. Bueno, nosotros el ajuste que proponemos es mucho más fuerte. Al fondo no le importa cómo vos llegás a ese resultado. Nosotros sí nos importa cómo se llega al resultado. Queremos saber quién es el que lo paga y nosotros queremos que lo pague la política. La palabra ajuste en el ladriprogresismo o en la izquierda o en el cristianismo, llámelo como quiera, la palabra ajuste tiene que ver con le van a tocar el bolsillo a los trabajadores. ¿Eso es lo que usted va a hacer con ese ajuste? No. Es la primera vez desde el año 52 en adelante, que es el primer programa de estabilización fuerte desde la la segunda mitad del siglo XX en adelante, que el ajuste nosotros se lo vamos a cargar en la política. Y es en las partidas en las que roba la política. Ejemplo, eliminar la obra pública, pero para ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Yo durante el fin de semana vi un video donde una persona va manejando por una ruta de Chile, que las hace el sector privado. Exactamente. Y pasa del lado argentino. Sí. Es un desastre la ruta. ¿Y quién la hace ahí? El Estado. El Estado. Pero te la cobra, ¿no? Y sale más cara que la del otro lado encima. Pero vio además lo que dicen, ¿no? Que en la derecha, usted viene a quitar derechos. Eso es falso. Eso es falso. Que se van a terminar las indemnizaciones, todas las conquistas laborales. Con usted se termina todo eso. A ver, eso es falso. Para mí los derechos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Después son todas construcciones ideológicas para sacar ventajas. Porque la pregunta es, supongamos, el derecho al salario mínimo. Bueno, el derecho al salario mínimo lo que genera es desempleo. Es decir, no es gratis, porque van a querer ir primero contra la propiedad del dueño de la empresa. Con lo cual ahí están vulnerando un derecho. No solo eso, sino que además castiga la tasa de ganancia, por lo tanto la capitalización. Por lo tanto, de acá al futuro tenemos un problema de no creación de puestos de trabajo o de mala calidad o de una productividad para justificar ese salario. Entonces usted llega a la presidencia y manda un proyecto de reforma laboral. Un segundo, porque quiero explicar cómo mienten los ladriprogres. Ok. Entonces, ahí tenemos un efecto directo de cómo se castiga a un grupo y las consecuencias dinámicas que eso tiene. Pero además aumenta el desempleo, con lo cual termina castigando a los trabajadores. Y además, ¿a qué trabajadores son los que castiga? A los que estarían dispuestos a trabajar por un menor salario. Por lo tanto, termina castigando con mayor fuerza a aquellos trabajadores que tienen menos calificaciones, por lo tanto, los termina castigando más, los mete en la ronda de subsidio del Estado y los convierte en esclavos. Entonces, digamos, a ver, ¿quién es el bueno o el malo? ¿El que declama derechos que no existen y que los inventa por una cuestión electoral y termina arruinándole la vida a la gente? ¿O aquellos que queremos sacar a la gente de esta miseria? Por ejemplo, ¿qué fue lo que más ofuscó a los políticos? Discúlpame, en tu mundo ideal a nivel impositivo, por ejemplo, ¿no habría retenciones en el campo? Yo dije que de hecho las voy a eliminar. Y ni siquiera estaba hablando de mi mundo ideal teórico. ¿Soja no tendría retención? No, nada tendría retención. Mírame, maíz. Nada. Trigo. Nada. Algodón. Nada. ¿Y cómo vas a mantener el país? ¿Cómo vas a mantener en funcionamiento la maquinaria del país? La maquinaria burocrática del país. Tenés los impuestos con los que te financiás. Y si no te alcanza, baja el gasto público. ¿O acaso vos te vas de caño cuando no te alcanza la guita en tu casa? No. ¿Y por qué le vas a permitir a los políticos que salgan de caño siendo nosotros los que estamos del otro lado? ¡Ey, vamos! Digamos, viene un chorro y te afana y le justificás, uy, qué pobre el chorro, se quiere ir de vacaciones a, no sé, Nueva Zelanda. ¡Ey! ¿Qué me estás hablando? ¿Y qué haces? ¿Achicás el Estado? Achicar el Estado, claro. Nosotros estamos proponiendo que el ajuste lo pague la política. Proponemos eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada chilena. Mirá, algo pasó muy lindo este fin de semana, yo no lo pude retuitear porque obviamente estábamos en veda, pero vos tenías una persona que viene manejando un auto y viene por una ruta chilena.
hecha por el sector privado. Y cruza el límite y pasas a una ruta argentina. La ruta que te hace el Estado. Que te costó muchísimo más cara que la chilena y no la tenías. ¿Me comprendés? Entonces, en ese sentido, nosotros hablamos de eliminar las transferencias discrecionales, hablamos de eliminar los subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera del contrato para minimizar el impacto en precios. Con las provincias, que esto está bueno para que lo escuche, porque entre los 80.000 que hay ya, 80.000... Estamos cerca de llenar River. Y ya está, no, ya se llenó, ya 80 y pico mil. Contame esto, con las provincias, ¿qué tipo de relación tendrías con los gobernadores? Yo le quiero devolver la autonomía a las provincias. Yo creo que hay que avanzar en la eliminación del sistema de coparticipación federal de impuestos. ¿Me estás jodiendo? ¿No? ¿Avanzarías con la eliminación de la coparticipación? ¿Y cómo harías? ¿Cómo sería? Se llama correspondencia fiscal. Vos gastás en función de lo que recaudás. ¿Por qué, digamos, si recaudo menos, pues si una provincia chica como Catamarca o tengo menos producción? Buscar la forma de, digamos, correrle el Estado del medio, porque esas provincias en realidad no se desarrollan, porque está el Estado en el medio. ¿Y cómo hace Formosa, que no tiene la producción? Y sí, justamente, digo, Formosa es un desastre porque tiene la presencia del Estado por todos lados, y eso es lo que hace que sea improductiva, y por eso, digo, no es un problema de los formoseños per se. Digamos, yo imagino que cualquier formoseño sacado de Formosa y yendo a un lugar razonable le va a ir muy bien. El problema es que Formosa es un feudo. No es el único. O sea, cada provincia tendría que vivir con lo que produce. Sí. ¿Y acaso vos vivís de la guita ajena? Es más, vos vivís de la que generás vos y además bancás a un montón de gente por todos los impuestos que pagás. ¿Te parece justo eso? Escúchame, Javi, ¿seguís pensando porque ahora estás con 31 puntos, con serias posibilidades de ser presidente? ¿Seguís pensando en la estatización de YPF? La privatización de YPF. Perdón, mira que fallido. ¿La privatización de YPF? Sí, obvio. Sí, obvio. Eso igual va a demandar más tiempo porque vos necesitas recomponer los números de YPF para no reventarla, para no regalarla. ¿Aerolíneas a los empleados? Aerolíneas a los empleados. Les damos un año de working capital y después queda en manos de los empleados. ¿Qué es working capital? Es el dinero que vos necesitas para que la empresa funcione. Cuando vos haces una inversión, suponete lo siguiente, vos hiciste esta inversión, pusiste toda la guita. Vos, habiendo hecho eso, ¿podés al otro día arrancar a hacer el programa? Sí, puse toda la plata. Sí, bueno, lo tengo armado. No, porque necesitas a la gente, necesitas financiar. No, perdón, sí, dale, sí. Necesitas financiar un montón de otras cosas. Sí. Entonces es working capital. Bien. Es decir, si vos sos una empresa que produce algo, te tenés que hacer de la materia prima, esa materia prima se tiene que convertir en producto en proceso, después se convierte en un bien de cambio, después lo tenés que vender, después lo tenés que cobrar. Te voy a hacer toda la plata que necesitas en el medio. Y parte te la financian tus proveedores. Bueno, el neto de eso son días de venta que vos tenés que financiar. Y eso es una cantidad de plata que se llama working capital. ¿Y gas y todas estas cosas? ¿Agua? Tienen que volver a manos privadas. Y acá lo importante es que nosotros eso lo explicamos cuando hicimos el programa de energía. Nosotros vamos a usar YPF mientras que la reconstruimos, y también el caso de ENARSA, para manejar la transición hasta que limpiamos todo el sistema del desastre que hicieron los kirchneristas en los últimos 20 años. Escucha esta pregunta filosófica y te voy a dar la posibilidad de que... No sé si la puedo contestar. No, sí, es muy simple. Generalmente cuando aparece un personaje disruptivo en la política como vos, que aparece como un vendaval disruptivo, hay críticas y hay resistencias. Es típico, resistencias. Ayer había un hashtag que era peligroso, ¿no? Peligroso. Incluso, no quiero ser ad hominem en esto, pero algunos actores, algunas actrices y cantantes que pusieron, uy, qué peligro, etcétera, etcétera. Se terminan los derechos, a las minorías, etcétera. ¿Qué respondes a eso, Javi? Al hashtag peligroso y a que se van a terminar los derechos de un montón de minorías que lograron esos derechos. Son dos cosas distintas, ¿no? A ver. Vamos por el tema de peligroso. Yo eso en el debate para diputados de Capital Federal 2021, yo se lo contesté. Obviamente que cualquier parásito de la casta, digamos, le resulta sumamente peligroso.
Es decir, a un tipo como Gerardo Morales, o sea, yo le resulto vomitivo. Ujú. ¿Me entendés? Porque, claro, él tiene 47 familiares en el Estado. Él le dio el monopolio del cannabis al hijo. Él es un inútil que hace 34 años que vive del Estado. ¿Me comprendés? Es un tipo que vivió toda su vida del Estado. Entonces, a él, el Estado lo hace rico a él. Entonces, cualquiera que quiera tocar al Estado lo va a detestar. Digamos, de hecho, yo fui a Jujuy y a mí Morales me censuró. ¿Por qué? Porque yo había dado el listado de todos sus familiares que trabajaban en el Estado y mostré que era un parásito de la política. Claro, para esas personas que viven el curro de la política soy peligroso. Obviamente que para los empresarios prebendarios, llámese la Cámara Argentina de la Corrupción, soy peligroso. Sí, claro que soy peligroso. Porque se les termina el curro de la obra pública, digamos, amañada. Es decir, porque si no que salgan y expliquen los cuadernos, cosa que no hacen. Digo, para los sindicalistas que entregan a los trabajadores, también soy peligroso. Para los micrófonos ensobrados, también soy peligroso. Y para todos los profesionales que viven de darle una pátina científica a las mentiras de los políticos, también soy peligroso. Obvio que soy peligroso. Soy peligroso para la casta. Ahora, digo, eso es bueno para la gente de bien. Pero yo te hablo de otro, ¿no? Te digo de los derechos, No, ¿viste? De los ese es derechos de el las primer- por minorías, eso, está ese- bueno, ese es dale. el primer punto. Tomate Ahora, tiempo que acá, viste, que hablas, sí. tenés tiempo, que acá te noto relajado, viste, Mm. generalmente siempre se te pasa por encima del dedo y te apuran. Tomate el tiempo para explicarlo, esto, dale. Y después tiene que ver con el hecho de lo que se llaman los derechos. Mirá, yo adhiero a la definición de liberalismo de Alberto Venegas Lynch hijo, que es liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. O sea, cualquier cosa que vos quieras inventar arriba de eso, para dárselo a alguien, se lo vas a tener que sacar a otro. Supongamos lo siguiente, no sé. Te digo, no, el derecho al salario mínimo. Bueno, el salario mínimo quiere decir que como no te gusta el salario de mercado, vos vas a poner artificialmente uno más arriba. ¿No habría salario mínimo? Ahora, Sí, dale, vamos perdón, a... sí. Entonces, veamos qué pasa ahora con todo esto. Esto quiere decir que vos compulsivamente ahora a la empresa le querés sacar una retribución para los trabajadores, por decirlo de alguna manera, más alta que la que tiene actualmente a los precios de mercado. Bueno, eso tiene consecuencias estáticas y dinámicas. Una empresa, cuando le hagas eso, en lugar de contratar la cantidad de gente que iba a contratar, ahora contrata menos. Primer punto. Además, como estás afectando a la tasa de ganancia, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, vos lo que haces es no invertir, o sea, invertís menos. Por lo tanto, a futuro creás menos puestos de trabajo. Segundo, además generás un mercado paralelo donde, por el principio del brazo corto, digamos, vas a terminar teniendo un rango de negociación de salario que probablemente lo único que perjudica sean los trabajadores, que además los dejás desempleados. Y acá hay algo muy interesante, porque todos aquellos trabajadores que estaban dispuestos a trabajar por menos del salario mínimo que estás imponiendo por la fuerza, hasta el nivel de equilibrio, todos esos trabajadores se quedan afuera del mercado, se quedan desempleados. ¿Y cuál es el problema? Esos trabajadores vos los estás dejando afuera del mercado y no tienen forma de ingresar al mismo, los dejás desempleados y entonces pasan a ser ahora esclavos del Estado. Al final, digo, ¿qué derecho le diste? ¿Me comprendés? O sea, entonces vos fíjate que, por ejemplo, los planes contra el desempleo, ¿qué hace? Aumentan el desempleo. Los planes contra la pobreza aumentan la pobreza. Es decir, entonces, eso de estar creando artificialmente derechos, o sea, alguien lo tiene que pagar. Y entonces, cuando alguien lo tiene que pagar, vas a estar vulnerando la libertad o la propiedad de otras personas, y eso va a tener consecuencias dinámicas, porque la gente, digamos, responde a los incentivos, y entonces
el resultado que vos tenés es mucho peor que el que querías arreglar Sí, originalmente. yo te digo otro tipo de derecho, a ver si querés entrar ahí o no, estás en todo tu derecho y con toda la libertad, justamente vos sos un hombre de la libertad. El tema, por ejemplo, de los derechos de las minorías, se empezó a ¿A discutir... qué se llama derecho de las minorías? De pronto te puedo decir subsidios a personas de las comunidades LGTB. O sea, subsidio. Sí, Subsidio. O sea, quiere decir que vos me estás diciendo que vas a recibir dinero. Ahora yo hago una pregunta. Digo, perdóname. No, pero. No, porque vamos así con cosas bien concretas para, digamos, poder derribar cada uno de los mitos. La pregunta es, ¿le vas a dar un subsidio a alguien? Eso alguien lo tiene que pagar. Sí. ¿Y cómo lo paga? ¿Cómo Bueno, lo paga? Lo paga, se supone que el que más tiene pone No, una parte. no. ¿Cómo lo paga? Lo paga el Estado. Sí, ya, el Estado. ¿Y de dónde saca la plata? De lo que yo pago de mis impuestos. ¿Y vos los impuestos los pagás voluntariamente? O sea, si te dan a elegir entre pagar impuestos y no pagarlos, o sea, me decís que lo vas a pagar, ¿preferís pagar No, impuestos? si me das elegir entre... Bueno, listo. Entonces, no los pagás a punta de pistola. Está bien, te pregunto... Pero no. Entonces lo primero que hay que hacer es que eso que vos estás otorgando como un supuesto derecho, que en realidad es un subsidio, alguien lo tiene que pagar. Quiere decir que vos le estás robando el dinero a alguien para dárselo a otro. Es decir, con lo cual vos ahí estás teniendo dos cosas. Una cosa que es un robo y otro que es un trato desigual frente a la ley. Y por las características de lo que estás describiendo, eso se llama discriminación positiva, affirmative action. Eso en sociología se llama discriminación positiva, total.